Y muy buenos días, hoy estamos con ustedes 3 de octubre con la noticia, los titulares de El Día, rompiendo la hegemonía mediática de la izquierda transnacional. Y hoy estaremos hablando sobre varios temas, por ejemplo, demoledor, Centro Carter presenta ante la OEA las actas originales que dan el triunfo a la oposición venezolana. Maduro, el chavismo quiere reformar las leyes electorales en Venezuela. Detención del alcalde de la segunda ciudad más importante de Venezuela levanta una ola de repudio. Asimismo, tenemos hablando de Lula da Silva, veta entrada a Nicaragua a los países BRICS. Y también, ¿qué significa para Maduro que Lula o Petro aún no reconozcan su reelección a más de 2 meses del 28 de julio? Y con eso y más, acompáñenos. Vamos a empezar con las noticias del día. Daniel, ¿qué tenemos para empezar? Bueno, comenzamos con el tuit María Corina, que confirmó que las actas llegaron a la OEA cuando vimos a Jenny Lincoln del Centro Carter, que presentó las actas en plena plenaria de la OEA. Y vamos a ver la noticia en detalle. El NTN 24 reseña que es un giro inesperado en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. La representante del Centro Carter, Jenny Lincoln, presentó las actas originales de las elecciones presidenciales en Venezuela que demuestran la victoria de la oposición. Jenny Lincoln dijo en su discurso que las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa y se las entrega a todos los testigos, miembros de mesa y ciudadanos que participan en la observación. Los partidos políticos pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que reciben. Acabo de recibir los originales por correo internacional. Son actas con un código QR que permiten a los testigos recabar información de manera sistemática. Fueron las declaraciones de Jenny Lincoln. Bueno, todos los venezolanos ya conocen muy bien el sistema electoral propio. Esto lo explicamos para aquellos que nos ven desde fuera de Venezuela. Pero aquí la cosa interesante, Jorge, es que ya yo me puedo adelantar a muchos comentarios que decir, bueno, ya qué sentido tienen las actas, y ya sabemos que fue un fraude electoral, que lo que queremos son acciones concisas y contundentes, que tumben al régimen. Usted tiene totalmente razón en ese argumento, porque nosotros ya estamos como cansados del cuento que, bueno, las actas. Pero miren, ¿saben que aquí hay una dictadura que lleva más de 2 meses tratando de deslegitimar un proceso electoral por medio de su fraude? No han podido, le siguen pidiendo las actas en su cara. Esas actas se han vuelto una condición sine qua non para desconocer a el régimen de Maduro, el cual hasta el sol de hoy ningún país decente los ha reconocido y no los van a reconocer. Porque aquí, como vamos a ver en este video, la señora Lincoln presentó básicamente ahí las actas en la cara de todos. Y si podemos escuchar el audio en inglés, ella simplemente está explicando cómo esas actas son, no pueden ser manipuladas, cómo las actas que presentó la oposición son verdaderas, cómo las pericias técnicas que el Centro Carter realizó por medio de su observación, así como también lo hizo la Comisión Técnica de la ONU, confían en la veracidad de esas actas mostradas por la oposición. Entonces, Jorge, yo no sé qué más agregarías tú a todo esto. Bueno, fíjate lo siguiente, Daniel, yo lo único que quiero decir acá es porque efectivamente cansados estamos, hartos del tema de las actas porque genera frustración el hecho de que fui a votar y no me respetan mi derecho al voto. Ya las actas están ahí, están firmadas por chavistas y para el que no lo quiere entender, lo hicimos más claro. El 3 de agosto tenemos nuestro programa, vayan después de ver este video donde denunciamos la situación y que ese 3 de agosto el propio chavista firmó esa acta. Ellos saben qué pasó el 28 de julio y lo que pasó fue que ganó Edmundo González con el liderazgo de María Corina Machado. Pero ayer Jenny Lincoln entregó estas actas para quienes todavía no quieren reconocer, porque entre ellos tenemos, recordemos, a Colombia y Brasil, que necesitan las actas del CNE, señores. El CNE es un parapeto que no funciona, un parapeto a servicio de la dictadura. Aquí se le está entregando un organismo internacional, dentro de un organismo internacional, una observador reconocido. ¿Qué más quieren? Es la pregunta. Otra cosa, ahora, el único observador, o sea, no, la señora Jenny Nicon, representante del Centro Carter. El Centro Carter ha sido el único observador internacional relevante que ha participado en la observación de las elecciones en Venezuela. Y era aquellos en que los chavistas le picaban un pasticho, pues, por así decir, le picaban un quesillo, una torta, pues decía que el Centro Carter era el más confiable de todo. El Centro Carter, ellos cada vez que querían salirse con la suya, decían, aquí estuvo el Centro Carter de los Estados Unidos y evaluó el proceso electoral. Pero ahora por primera vez el Centro Carter les dice en su cara, señores, ustedes cometieron fraude, esos resultados que ustedes presentaron son manipulados, no son confiables, ¿dónde están las actas verdaderas? Entonces ahora pasó el Centro Carter, que por 20 años ha trabajado a la mano con el chavismo, siendo aquel que vino a observar las elecciones, ahora se volvió enemigo número uno.
lo deslegitimaron. Y Le lanzaron una cantidad ¿sabes?, de amenazas y pilfarras allí, de mentiras encima del centro claro, de Carter. insultos, Entonces, patadas de burro al final de cuentas, que es lo que son estos dictadores. Pero al final, y porque tenemos que seguir denunciando y porque la diáspora sigue cumpliendo un rol fundamental en todo este tema, es que el día domingo al mediodía, hora de Venezuela, estará por nuestro canal la entrevista exclusiva que estaremos haciendo con Santiago Rocha, hijo del preso político Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado. Estaremos hablando en una entrevista inédita, exclusiva, única, sobre la experiencia, la situación de su padre Perkins Rocha y cómo se ve la situación de los actores venezolanos que viven en el extranjero, que viven en la diáspora, en el exilio, deportados por esta dictadura. Así que acompáñennos el día domingo y si usted quiere, lo invitamos a que nos deje una pregunta con el hashtag pregunta para que la hagamos a Santiago y usted pueda escuchar qué piensa, qué siente, qué quiere que Santiago le responda. Lo escuchamos, déjenos en los comentarios aquí de este video y el domingo la estaremos también respondiendo. y ahora seguimos, Jorge, volvemos a la actualidad nacional, y es que tenemos, tras el fraude de Maduro, el chavismo quiere reformar las leyes electorales. ¿Y quién tenemos aquí en pantalla? Bueno, miren, el mismo papel dice aquí, pues sale Jorge Rodríguez, el indigesto, que con un papel que dice que es un psicópata resentido. Eso lo sabemos todo. Bueno, gracias al mismo por dejarlo claro. Gracias por decir sus grandes verdades. Y aquí vamos a ver qué dice este ser. Bueno, es que no hay adjetivo. A uno tiene que ponerse vulgar para poder describir estos sujetos. Entonces dice aquí, nuestra aspiración de ser debe ser que nunca más un ladrón, un transfuga, un apátrida, un violento, un fascista vuelva a ser candidato o candidata absolutamente a ningún cargo de elección popular en Venezuela. Es decir, que Maduro ya no debe ser candidato más nunca en su vida, que este Jorge Rodríguez más nunca debe aparecer en una plancha electoral, que ningún miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela debería lanzarse ni siquiera a un proceso electoral, porque sabemos que cuando él habla de apátrida, transfuga, violento, fascista y vendepatria, son ellos mismos. Entonces, Jorge Rodríguez, tú básicamente estás diciendo que tú mismo no puedes participar en ningún comicio, ni tu hermana puede ostentar ningún cargo público, ninguno de tu tolda del partido político puede ni siquiera dignarse a ser funcionario, porque todos ustedes lo que son unos vendepatria, todos ustedes son una cuerda de transfuga, como sea lo que eso signifique. Mira, Todos esta ustedes gente no son unos respeta. fascistas. Unos fascistas que, primero, que no respetan el Estado de Derecho, no conocen lo que es el Estado de Derecho. Este tipo, tú mismo lo acabas de decir, nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránsfugo, una apátrida, un violento. Y aquí yo pregunto y me doy la libertad, porque es que este señor no respeta, no reconoce padre, madre, Dios. ¿Y su papá quién era? ¿Su papá quién es? ¿Qué fue lo que hizo? Su papá era un terrorista, su papá era un secuestrador está en los libros de historia como el que tuvo el secuestro más largo en la historia venezolana, al empresario Nijaus por 3 años. Entonces esto también lo traemos a colación porque es que parece que a estos señores estos insultos es cuando les conviene. Pero revísense en lo interno, revísense en la familia, revísense en los genes, que esos son los que son ellos. Y por eso es un psicópata resentido también, Daniel. Entonces, dime tú, Bueno, ahora, Jorge, quién es un psicópata? ¿Quién es un tránsfuga? ¿Quién es un ladrón? Usted que votó el 28 de julio por el cambio. Usted que no tiene dinero para llevar a su chamo al colegio. Usted es un ladrón. Usted que está intentando respetar, hacer valer la Constitución y el Estado de Derecho. No tiene sentido. Pero déjenlo en los comentarios. Queremos saber qué piensa. es que además, Jorge, sí, ninguno de nosotros es eso, son ellos mismos. Y fíjate tú como cada vez que estos tipos hablan, se ven en un espejo y proyectan además lo que ellos son. Tiene que acabarse una vez para siempre la existencia de personas que utilicen los instrumentos electorales y políticos que proporciona la democracia venezolana para atentar contra la democracia venezolana. Ah, ok, porque él y Elvis Mentiroso no acaban de utilizar el CNE para simplemente manipular el sistema democrático y quedarse ellos en el poder. Es que tú estás viendo que cada vez que el chavismo abre la jeta, porque ellos no tienen vodka, ellos tienen una jeta, tienen un hocico, cada vez que ellos hablan y emiten algún tipo de porquería por esa boca, como hacen ellos, simplemente proyectan además su verdadera esencia. O sea, ¿quiénes otras personas que no han sido los chavismos han manipulado el sistema electoral por 25 años y han destruido la democracia venezolana desde adentro? Llegaron por un proceso electoral y de ahí utilizaron los procesos electorales para simplemente desvirtuar toda la democracia y consolidarse como una dictadura, que es lo que son. Así mismo es. Bueno, y por esto y mucho más, el señor Jorge Rodríguez, tremendo payaso.
pero no un payaso los que dan risa, esto es un payaso satánico, un payaso maquiavélico, un payaso de esos malignos que están por allí, uno de esos payasos de terror, de horror, porque todo lo que dice es una payasada que parece un chiste de mala muerte, o sea, un chiste de tristeza. Lo que él hace, que lo único que hace es representar su manera psicópata de ver la vida y su manera psicópata de pagar todo ese resentimiento. Pues así como tú dijiste, Jorge, el resentimiento que ellos tienen por el padre que le mataron, pero que era tremendo terrorista, justifica eso él y su hermana someter a un pueblo de 30 millones de personas a pagar un resentimiento que ellos tienen, con una deuda que ellos tienen de tú a saber qué, porque además ellos quedaron con plata después, entonces, problemón. Entonces, someter a un pueblo entero de 30 millones a todo este sufrimiento, en fin. Efectivamente, no hay derecho, pero vamos con la noticia y lo escuchamos en el comentario, porque hablando de payasos, aquí se nos faltó, pero vamos a ver lo que dice NTN 24, puesto que el 1 de octubre, el 2 de octubre, esta semana que acaba de pasar, la primera mujer presidenta de México asume como mandataria del país. Y esto lo dice NTN 24. Claudia Sheinbaum asume este martes como la primera mujer presidenta de México. La exalcalde de la Ciudad de México asumirá el cargo con presencia de dignatarios extranjeros, incluido el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y la primera dama estadounidense Jill Biden. Esta noticia la traemos entendiendo que a pesar de que el martes que pasó, por dos cosas. Porque esta señora que hasta primero ya está haciendo un hito en la historia de México y de la historia de Latinoamérica, uniéndose a pocas mujeres que tenemos como mandatarias de un país. Se une a Chile también, por ejemplo, a Costa Rica como, como países que han tenido una mujer mandataria dentro de su historia. Pero también México tiene una particularidad. Es el país de habla castellana más grande del mundo. Es el país con una historia importantísima también, Daniel. La primera mujer que además de eso tiene un país que, ¿cómo recibe ella un país? Un país de violencia, un país a merced de los carteles de la droga, un país que necesita unión. Y hoy por hoy, a pesar de hacer esto, parece que se quiere quedar ahí, en ese hito histórico, puesto que ya ha dicho y ya han declarado que México se retira de las negociaciones, de la intermediación para resolver el tema venezolano, para ella darle su apoyo precisamente a otra mujer, como es María Corina Machado, que hoy se encuentra en resguardo, se encuentra básicamente aislada para evitar que la dictadura venezolana la meta presa. Y esto más aún, Daniel, porque ella misma en su haber, ella fue una perseguida, una que vivió la persecución de 1968, para quienes no son mexicanos y no conozcan, Tlatelolco, una masacre estudiantil de las más, si bien antigua y poco conocida fuera de México, no deja de ser sanguinaria. Una masacre que reprimió estudiantes, asesinó estudiantes por simplemente pensar distinto. Entonces Claudia Sheinbaum no apoya a María Corina Machado, a pesar de que en su haber sabe lo que es en carne propia la represión. Y no conforme con eso, Daniel, vamos a lo siguiente, porque a un gran ausente de toda esta toma de posesión, donde sí estuvo Lula, Petro, estos sanguinarios e hipócritas de la izquierda, sigue dándole duro a España y sigue con el discurso populista de decir que el imperio español es culpable de todos los males de América Latina. Y yo aquí le Oye, a hago ver, una pregunta, porque estos populistas, Daniel, se llenan la boca echándole la culpa a un tercero, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo quiero ver que esta historia negra de España se la echan al imperio británico y que tú compares, y usted que me está escuchando, vamos al siguiente mapita rápidamente, Daniel, porque es que la historia de España es tan rica, es tan rica en cultura como esto. Cada uno de esos puntos, hasta tan antiguos como 1551, la fundación de una universidad durante el Imperio Español. Mientras que en Estados Unidos, el Imperio Británico no hacía malvivir a esos colonos en toda América Latina. Se estaban fundando universidades. Así que, ¿cuál es la hipocresía, el populismo, la demagogia de esta gente de izquierda de seguir avivando la llama en contra de un imperio español que dejó de existir hace ya te la siglos para digo, culpar nuestro te la subdesarrollo? digo, Jorge, te la digo, es mucho más fácil siempre para la izquierda darle la culpa al Imperio Español y la colonia hace 500 años o a los Estados Unidos desde el siglo XX en adelante de la pobreza en América Latina, porque ¿cuál es la única razón de la pobreza y el atraso en América Latina? La izquierda misma, porque todos los gobiernos en América Latina han sido, en su mayoría han sido de izquierda, han gobernado, han tenido los mejores ciclos económicos y no han sacado a la región de la pobreza. Entonces, ¿hasta qué momento vamos a seguir culpando al Imperio Español de lo que pasó hace unos pocos de siglos, cuando en realidad en el siglo XIX, XX y ahora en el siglo XXI hemos tenido suficientes
recursos para salir de toda esta desgracia, de todo este atraso, de todo este subdesarrollo, y no lo hemos hecho por la incompetencia de nuestros propios gobernantes. Entonces, es muy fácil acusar a los españoles lo que pasó hace 500 años, cuando Colón se bajó de las carabelas y pisó y descubrió América, por así decirlo, bueno, nombró América como América, entonces ahí sí, la culpa de todos los males siguen siendo los españoles. Pero ¿por qué no hablan de cómo el socialismo del siglo XXI agarró el país más rico de la región y lo volvió básicamente miseria? ¿Por qué no hablan de los demás países de nuestra región que no se han vuelto países desarrollados? Y no ha sido por culpa del Imperio Español. Los españoles, una vez que ganamos la independencia, ya nosotros quedamos ahí solos, Jorge. No es que tú puedes decir que es como África, que siempre ha sufrido el colonialismo francés o británico. No, una vez que América Latina logró su independencia, el Imperio Español se acabó y de hecho se replegó. No es que tuvimos ningún tipo de señoreaje colonial por parte de España. Entonces, ¿qué ha pasado en estos ¿no? 200 años que no hemos dado pie con bola? Es culpa de la misma malas políticas de América Latina. Pero más allá de eso, que por cierto, recuerden muy bien que España nos dejó un solo idioma y una sola religión para toda la región, cosa que no pasa en África y no pasa en el Medio Oriente, y ustedes ven los grandes conflictos postcoloniales que han tenido esos países, cosa que nosotros afortunadamente no hemos tenido. Pero ahora, volviendo a la Sheinbaum aquí, algo, Jorge, es una mujer de grandes contradicciones. Yo estoy contento que México haya ganado una mujer. Yo creo que es momento que también las mujeres tengan mayor protagonismo político en toda la región. Es necesario, sabemos también lo aplicadas que son las mujeres y las competentes que son, y por eso mismo está muy bien que ella alcance las magistraturas más altas en el Estado mexicano, que es el país más grande de habla hispana en nuestra región. Pero ahora aquí viene, y en el mundo, pero viene otra cosa aquí, Jorge, interesante. Es una mujer de grandes contradicciones. Primero porque aboga por derechos humanos, desarrollo y todo lo demás, y fue guerrillera, ¿no? El mismo Petro confesó como ella formó parte de la fila del movimiento terrorista guerrillero M-19 colombiano. Entonces ella, siendo mexicana, parece que fue una especie de agente extranjero dentro del M-19, luchando junto a ellos en una causa que sabemos que lo que hizo fue diseminar terror y masacre. Por otro lado, fíjate tú, y esto lo saco de Jaime Bailey, que estaba haciendo un análisis de ella. Ella es de origen judío, todo bien hasta aquí, no es un problema de la religión, sino que ella, además de ser de origen judío, es pro-Palestina. Y además de ser pro-Palestina, siendo de origen judío, que uno dice, bueno, hay atrocidades que se cometen en Palestina. Bueno, totalmente, no vamos a entrar en eso, no, en tema de discusión aquí, pero son unas grandes contradicciones. Y luego, otra cosa para mí interesante es cómo esta persona es el perfecto ejemplo del buen salvaje, el buen revolucionario de Carlos Rangel, porque ella es la buena revolucionaria, pero ella es de origen lituano y búlgaro, y se hace para sí una causa de opresión de los pueblos indígenas de América Latina en rechazo de invitar al rey de España, porque entonces sería una muestra de colonialismo y todas las demás cosas. Entonces, Mira, no es una apropiación de algo que ni siquiera representa, y aquí yo sé que estoy jalando el tema por los pelos, pero fíjense ustedes todo lo que son las contradicciones internas y cómo se van a manifestar en la política con la que ella va a ¿no? ejercer el poder en México. Tú dijiste una palabra clave que es contradicción, y yo creo que lamentablemente para México lo que le espera va a ser un gobierno de contradicciones con una mujer que lamentablemente se contradice desde el inicio. Y ahí tú mismo lo acabas de decir, con el tema de España. ¿Cómo inicia su magistratura? ¿Cómo inicia su presidencia si no es despotricando en contra de uno de los países también más importantes para nuestro, culturalmente, como lo es España, y con ese desplante que le hizo el rey de España al no invitarlo a la toma de posesión, siendo que España es uno de los países que también recibe muchísimo mexicano, inmigrante, que ha recibido mucho inmigrante latinoamericano también, venezolano, colombiano, ecuatoriano. Entonces, aquí estos socialistas, como lo es la propia Sheinbaum, que hablan del humanismo, la reciprocidad de los pueblos, el amor hacia el prójimo, etcétera. España lo ha mostrado, y usted español de bien que es la España uno de los países que más se ha solidarizado con el tema venezolano. Y lo vemos con los casi 500.000 venezolanos que viven allá exiliados, que han tenido que huir de su país. Entonces, eso no vale, eso no es razón suficiente para dejar atrás esta demagogia, esta estupidez, porque es lo que es, de seguir culpando al Imperio Español. Pero Porque bueno, eso no vende, Jorge. lo dejamos así. Es que en la politiquería latinoamericana no vende el hecho que tú seas, que seas realista y que hoy en día, en pleno siglo XXI, entiendas que podemos progresar todos juntos en lugar de estar con estos discursos de pérdida de tiempo, que si el Imperio Español, que si cuando esto y lo otro. Y lamentablemente la izquierda latinoamericana vende, y vende en nuestras academias también el discurso de andar culpando a España por todo. Digo, pero señores, el proceso de colonización
por más que haya sido atroz, es algo inherente a la condición de la humanidad. Pasó con todos los grandes imperios a lo largo de la historia. Es que ustedes creen que incluso el imperio azteca o los mismos incas que estaban por allá abajo, ¿ustedes creen que ellos nos andaban oprimiendo y subyugando a las demás tribus indígenas que fueran más débiles que ellos? Eso es lo que hacían. Y los mataban, los usaban de esclavos y los mataban y los ofrecían como tributo. Eso es parte de nuestra historia, ¿no? Y yo no veo a la gente hablando de las atrocidades que cometían los pueblos. Ah, no, porque eran pueblos amerindios entre ellos mismos. Digo, pero eso sigue siendo un proceso de colonización y dominación de una cultura más fuerte sobre otra. Y es algo inherente en la historia de la humanidad. Hoy en día, en siglo XXI, ya no pasa más de una manera explícita. Hoy en día pasa desde el punto de vista económico. Si no, pregúntale nada más a los chinos cómo andan colonizando todo el planeta Tierra a punta de una chequera con una Bueno, política fíjate de lo sugar siguiente, daddy. Pero lo que no sigue es pasando. inherente, lo que no es inherente a la condición humana y lo que hoy en pleno siglo XXI es una atrocidad con todas sus letras en mayúscula, es la noticia siguiente, puesto que en pleno siglo XXI se sigue metiendo preso a personajes por simplemente pensar distinto, como lo es Antes de pasar a la noticia, Jorge, para cerrar la idea, señores socialistas, en lugar de andar culpando a España por lo que pasó hace una pila de años, dedíquense a trabajar por los pueblos, dedíquense a realmente alcanzar el desarrollo. Ustedes son los responsables hoy en día de hacer las cosas bien para desarrollar los países y dejen de culpar al español que bajó un barco hace 3, 4 siglos y dedíquense ustedes a mejorar las economías, a dar seguridad a sus pueblos, a generar hospitales, escuelas y educación para que la gente salga adelante. Y ya dejen con ese discurso resentido, porque resulta que quien nos paga la factura no es España, somos nosotros y ustedes están cogiendo los reales y no están desarrollando nuestros países. Y disculpa que te haya atajado ahí, pero quería cerrar ya esa idea es que estoy harto, Jorge, ¿hasta cuándo vamos a estar con el cuento que sí, toda la culpa viene de España? Y aquí Entonces sí acá, está. cuando no ayudan, cuando no resuelven los problemas, tampoco es que dejan que resuelva nadie más, porque entonces aquí está Rafael Ramírez, uno de los pocos alcaldes o exalcalde, porque ahora está preso, ya no puede ejercer su función, de la oposición en Venezuela, de las pocas alcaldías de la oposición, a pesar de lo que quiera decir el Coletas, Pablo Iglesias allá en España, está preso. ¿Y por qué está preso? Por simplemente pensar distinto. Vamos a ver lo que dice NTN 24. Detención del alcalde de la segunda ciudad más importante de Venezuela levanta una ola de repudio. El régimen o la dictadura Nicolás Maduro ha dado un paso más en la ola represiva al detener a alcaldes opositores en funciones. Rafael Ramírez fue detenido por agentes del SEBIN cuando se encontraba despachando la noche de este martes mientras del otro lado celebraba un concierto para declarar la inaugurada la Navidad. Rafael Ramírez es un opositor que gobierna desde hace 3 años el segundo municipio más importante de todo el país y desde entonces la ciudad ha dado pequeñas señales de recuperación. Entonces estos socialistas, sobre todo esta dictadura, cuando no puede gobernar, cuando no puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tampoco deja que el que lo está haciendo siga trabajando en ello, sino que agarra y por simplemente mejorar la calidad de vida del otro, lo mete preso. Y aquí está uno de los alcaldes de la ciudad de Maracaibo, una de las más importantes de Venezuela, para el que no es venezolano, está preso por pensar distinto. Mientras que, como dice la nota, el 1 de octubre, estos ridículos de la dictadura inician la Navidad, un 1 de octubre, para intentar ocultar lo que ocurrió el 28 de julio, para intentar normalizar la situación de desgobierno, de atrocidades, siguen metiendo preso a dirigentes políticos por el hecho de pensar distinto. Jorge, recuerda que el chavismo ni lava ni presta la batea. Y si como el chavismo, ellos viven bien, pero ellos no quieren que más nadie viva bien en el país, básicamente ellos se encargan de hacer eso, ¿no? De destruir todo. Hablo de chavismo, hablo de la cúpula del poder, porque obviamente aquel chavista que viene aquí defiende siempre a la revolución y dice que está contento de comer clap con gorgojo, ese sí no vive bien, para nada, pero ese parece que está feliz comiendo miseria. Pero en fin. Y aquí hablando de miseria, hablamos como el poco nutritivo y no disponible para todos, las fallas que arrastra el PAES. Para los que ustedes no saben lo que es el PAES, el Programa de Alimentación Estudiantil Escolar. Al inicio del año escolar 2024-2025, en Venezuela ha comenzado con los mismos reclamos de años anteriores. Mejores salarios para los docentes, mejores condiciones para las escuelas y la optimización del programa de alimentación escolar. Con un 51,9% de la población viviendo en pobreza multidimensional, según ENCOBI, asegura la alimentación en las escuelas es crucial, especialmente porque el 10% de las inasistencias a clase en 2023 se debieron a la falta de comida. Aunque algunos centros educativos reportan un funcionamiento regular del PAE, muchos docentes denuncian la falta de comedores adecuados y una dieta deficiente predominada por carbohidratos.
La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, exige una mejora del programa, mientras que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, imagínate tú, el que dijo que no había que educar a la gente porque si no se volvía escuálida, ha prometido atender a 4 millones de niños este año y mejorar la distribución y calidad de los alimentos. Sin embargo, persiste el escepticismo. No va a persistir el escepticismo, Jorge, si de que nosotros cuando crecimos siempre estaba el cuento que el gobierno ahora sí iba a construir las escuelas, ahora sí la iba a reconstruir, ahora sí iba a mejorar los salarios de los educadores, ahora sí iban a dar comida en los comedores estudiantiles. Y van 25 años de que lo que queda es cada vez más miseria en nuestras escuelas. Y yo aquí Es de que nuevo, ellos decían, ellos siempre aquí de decían, nuevo, con la, mando mi admiración a todos los maestros y docentes de la educación pública venezolana que hacen lo imposible para cada día llegar a unas aulas de clase cuando no tienen ni zapatos y ni siquiera tienen con qué pagar el pasaje de la camionetica que los lleva al trabajo. Así mismo es, y es que Daniel, ellos siempre decían que no, cuando despidamos a todos los apátridas de PDVSA, vamos a tener una patria soberana. Cuando ganemos todas las gobernaciones, vamos a tener control y vamos a poder ayudar al pueblo. Cuando tengamos todas las alcaldías y concejalías, vamos a poder ayudar al pueblo. Y hoy, quienes tienen el poder total, absoluto de todas las instituciones del Estado son estos dictadores. Y aún así, vemos cómo los niños, lamentablemente, se están básicamente muriendo de hambre. No pueden ir al colegio porque no tienen comida. Y un Estado petrolero, una vez más, no tiene para darle comida a sus chamos. Es totalmente lamentable. Pero como ya dijimos ayer, y para el que no, lo invito a que vaya al titulares del 2 de octubre, porque esto es lo interesante de YouTube, que todo va a quedar documentado y va a quedar registro histórico de todo lo que ocurrió en Venezuela. El, la denuncia que hacíamos de que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro estaban pagándole a 3.000 guerrilleros para protegerse de posibles atentados, porque no confían en la Fuerza Armada y necesitan robar, necesitan expoliar todos los presupuestos de escuelas, hospitales, carreteras para pagar a su ejército privado. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, y también sacando a la luz, oye, tengo que dejar esa diapositiva porque cada rato hay que sacarla. Los 3.000 millones de dólares que tiene Maduro por ahí escondido afuera, que ya por ahí las cifras van ascendiendo a 10. Ahora el chavista que decir que los comedores estudiantiles no tienen comida por culpa de las sanciones. Oye, ¿y cuántas comidas no se pagan con 3.000, 10.000 millones de dólares a nivel nacional que tiene Maduro ahí escondido en un paraíso fiscal? En Venezuela, ¿cuántos chavos nos pueden alimentar bien y cuántos útiles escolares nos pueden dar y cuántas escuelas nos pueden reformar con ese platero? No es por culpa de las sanciones, porque esos carajos se robaron todos esos reales a pesar de las sanciones, que además las sanciones tienen del 2019 en adelante, ¿eh? ¿Qué pasó de 1998 a 2019? Porque nuestras escuelas dan pena, no desde el 2019 para acá, han dado pena de que ganó el chavismo. Entonces es una gran pregunta. Y también les invito, aquí hay una entrevista, cuando Jorge y yo estábamos todavía en la radio, porque hoy en día ya no estamos en la radio, como ustedes saben, desde que comenzó el tema electoral, pues tuvimos que salir de la radio. Tenemos una entrevista hecha hace como un año a la profesora, a la gran luchadora social Luisa Pernalete. Es imperdible porque ella nos habla precisamente de cómo es la situación de la educación pública en Venezuela y qué pasa con el programa de alimentación estudiantil y por qué es tan crucial. Porque la voy a citar a ella. Con hambre no entra la letra. Y ahora seguimos con las noticias. Bueno, no antes de recordar a ustedes que sigamos en sintonía, busquen en las redes sociales, @desde afuera, en Facebook, en Instagram, en TikTok, especialmente en Instagram, una vez que, porque ustedes saben, nosotros grabamos con 6 horas de anticipación, así que si usted nos ve a las 7 de la mañana en Venezuela, nosotros estamos grabando a lo que es la 1 de la mañana en Venezuela, porque estamos 6 horas más adelantados. Obviamente muchas noticias que quedan por fuera y la vamos sacando por las redes sociales, bien sea por repost o por comentarios que Jorge y yo vamos haciendo durante el día, dependiendo de lo que acontecer. Entonces, sigamos en sintonía porque también usted puede tener una comunicación mucho más directa con nosotros a través de esas redes sociales. Y también aprovecho para agradecerles todos esos superchats que ustedes nos mandan, que efectivamente nos ayudan pues a seguir cada día aquí produciendo, hablando con ustedes, acompañándolos e informándolos desde nuestras capacidades. Así es. Y vamos acá, Daniel, con el confidencial que dice, Lula da Silva veta entrada a Nicaragua a los países BRICS. Y vamos a ver qué dice la nota. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, vetó la entrada de Nicaragua al grupo BRICS, formado por economías emergentes debido a la creciente tensión diplomática entre ambos países. Las relaciones se deterioraron en agosto del 24 cuando ambos gobiernos expulsaron a sus respectivos embajadores tras la decisión de Daniel Ortega de retirar al diplomático brasileño por no asistir a un evento partidario. Además,
Lula se intentó interceder en 2023 por la liberación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, preso político del régimen de Ortega, lo que tensó aún más las relaciones. Nicaragua buscaba unirse a los BRICS como una vía para evadir sanciones internacionales, pero su solicitud fue bloqueada por Brasil en el contexto de esta disputa. Me impresiona, Daniel, el halo de institucionalidad, perdón, que este señor Lula da Silva todavía intenta mantener, puesto que estamos viendo cómo sigue bloqueando redes sociales en Brasil por simplemente pensar distinto, por simplemente ser un puente, una alternativa a los medios de comunicación. Pero me interesa, me llama poderosamente la atención cómo, a pesar de que estos dos son cortados con la misma tijera, aún hay un odio recalcitrante. Y lo que decíamos también anteriormente, hay una división en la izquierda Venezuela con todo lo que ocurrió el 28 de julio, con la valentía que ustedes alzaron, que ustedes hicieron al ir a votar masivamente por un cambio, están haciendo que esta izquierda latinoamericana se fracture. Nunca habíamos visto algo semejante. Nunca habíamos visto cómo dos socialistas del siglo XXI, cómplices de las dictaduras, de la dictadura chavista, se estén lanzando esto, porque no solamente fue ese lanzamiento de dimes y diretes, de insultos entre unos y otros, sino ahora institucionalmente donde Luis Ignacio Lula da Silva no le permite la entrada a un país amigo como lo es Nicaragua. Bueno, y bien hecho, porque primero, ante que todo mi apoyo para la gente de Nicaragua que tiene la causa democrática. Todos sabemos que Daniel Ortega nada más quería ingresar a los BRICS como para encontrar una salida, saltarse el tema de las sanciones internacionales impuestas por la dictadura atroz que él lleva a cabo en Nicaragua, que no respeta ni la religión y mucho menos a la población y a los derechos humanos. Pero otra cosa, ¿qué te puedes esperar tú de un hediondo como Daniel Ortega? Que además arremetió no solamente contra Lula, Petro llevó bastante de las arremetidas de Daniel Ortega, que le dijo, bueno, de arrastrado y vendido al imperialismo para abajo. Entonces, ahí tú puedes ver como los mismos hediondos en Latinoamérica es tanto su hedor que ahora se repelen entre ellos. Así que no voy a agregar más nada de esto. La verdad que, oye, y lo que reseñamos ayer sobre cómo Daniel Ortega básicamente dejó que su propio hermano se muriera porque su hermano se volvió disidente de la misma política de Ortega. Pero bueno, sigamos con las noticias y ahora tenemos, no hemos sabido nada. El aislamiento en caso de los presos políticos se hizo ley. Palabras más, palabras menos, esto recoge todos los testimonios. Desde agosto, las visitas a los detenidos por las protestas postelectorales en Venezuela están suspendidas, afectando a más de 68 adolescentes entre los arrestados. Estos presos ya cumplieron 45 días de investigación necesarios para fijar audiencias preliminares, pero aún no se han convocado. Y es que imagínense ustedes, no solamente los presos políticos que han sido, que están bajo una desaparición forzosa por parte de este régimen. 68 adolescentes que no tienen acceso ni siquiera a ver a sus madres y a sus padres. 68 adolescentes que están presos en unos calabozos lúgubres, insalubres, sin luz alguna, hacinados, donde tienen que hacer sus necesidades básicamente uno frente al otro en bolsa, porque ni siquiera tienen, ¿cómo se llama? No tienen Espacio, claro, poseta, no tienen de espacio para eso. sanitario. No le dejan ni siquiera salir a los patios, están completamente incomunicados. Miren ustedes las atrocidades que hace esta dictadura. Y todavía por allí, la Corte Penal Internacional todavía considera que si hacen o no hacen una orden de detención, una orden de captura contra estos sujetos, todavía la comunidad internacional pide actas y pide cosas, todavía el mundo desarrollado dice que bueno, que primero tenemos que los resultados oficiales para reconocer al mundo del todo por las actas. Digo, pero ¿qué otras pruebas, más allá que las actas que ya se han mostrado, qué otras pruebas de las atrocidades que todo esto que está pasando? Como si los testimonios de estas madres y estos padres no hubieran llegado ya a todas las instancias internacionales. Esa es mi pregunta. Es que no es suficiente que le hayan mostrado en la cara, en la OEA, a todos estos países cómplices de la dictadura las actas electorales, las que tanto están pidiendo. ¿Qué más pruebas necesitan? Ahí están. Y lo que están mostrando es una vez más la ineficiencia de una dictadura en controlar sus instituciones, en manejar las instituciones del Estado. Pero bueno, son unos dictadores y no quieren mostrar la verdad porque saben que los tapan, los desmienten. Pero bueno. Sigamos con la noticia, Daniel, porque aquí, hablando de noticias, hablando de cómplices, hablando de ridículos, tenemos la noticia de Run Runes, que habla de las serias dudas y el decrépito Congreso. El toma y dame entre cancilleres de Colombia y Venezuela, porque es lamentable, una vez más, que mientras, porque estos dos personajes, principalmente Venezuela, y ya hablamos de México, mientras que insultan a un imperio español por todas las desidias,
cómo la política, el discurso de los que son diplomáticos de carrera que deberían estar trabajando por el bienestar de los pueblos, lo que hacen es usar sus posiciones de poder, de control, ¿sí? Para insultarse. ¿Qué dice la nota, Dani? Bueno, los cancilleres de Colombia y Venezuela han protagonizado un intercambio de declaraciones debido a las dudas colombianas sobre los resultados electorales del 28 de julio. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo pidió transparencia en la publicación de las actas y solicitó veeduría internacional para disipar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, afirmando que el país no reconocerá los resultados hasta que se aclaren. Estas declaraciones fueron duramente criticadas por el canciller venezolano Iván Gil, quien acusó a Colombia de injerencia y afirmó que ni Murillo ni ninguna institución colombiana tiene derecho o autoridad moral para opinar sobre Venezuela, insistiendo en que los asuntos internos del país deben ser respetados. ¿Qué asuntos internos? Los de una dictadura narcotraficante, de una dictadura que se ampara en los guerrilleros para montar su guardia pretoriana y protegerse con los reales de toda la población. Esos son los asuntos internos que tienen que ser atendidos y respetados internamente e internacionalmente. Eso es mi pregunta, Jorge. Una dictadura que ha masacrado de hambre y ha forzado a más de 8 millones de venezolanos a irse del país. Esos son los asuntos internos que deben ser respetados. ¿O es que el señor Iván Gil, que yo dudo que esta persona sea un diplomático de carrera, porque cada vez que ese hombre habla, pasamos penas todos los venezolanos de bien, que en algún momento, es que ni siquiera la gente tiene que estudiar para pasar pena ajena por la incompetencia del señor Iván Gil, porque nada más él habla y cualquier persona, sin importar sus estudios, va a entender que este tipo es un improvisado. Entonces, oye, esos son los asuntos internos que tienen que respetar. No sé. Aquí vamos a ver, canciller Murillo, ni usted ni ninguna institución colombiana tiene el derecho de... Yo creo que lo mismo tendría que ser que tener Venezuela, ¿no? En lugar de andarse inmiscuyendo con la guerrilla colombiana, que eso es una clara injerencia en la política interna de Colombia, a ver si Maduro dejara de pagar a los guerrilleros, pues, a ver si Diablo Dado dejara de darle cobijo a la FARC y al ELN en el Alto Apure, a ver si finalmente estos chavistas dejan de hacer que Venezuela sea un centro de operaciones para todo el narcotráfico colombiano y mexicano. Porque si a ver vamos, entonces respeten también los países ajenos y no anden siendo la madriguera de cuanta calaña exista desde el punto de vista de delincuencia de esos países y albergándolo en Venezuela y dándoles condiciones premium para que se queden allí. O me Claro, equivoco, pero Jorge. no, y es que además yo no veo, solamente veo a uno que otro medio de comunicación colombiano denunciando esto que tú acabas de decir, esta injerencia, pero es que yo no veo ningún medio serio internacional denunciando que Venezuela sea la sede, sea la casa, sea el hogar de estos narcotraficantes y terroristas que desde Venezuela, desde mansiones en Apure, en Barinas, en el estado Zulia, en la propia Caracas y protegido por toda la Fuerza de Seguridad del Estado, siguen atentando contra el pueblo colombiano. Yo no veo ningún medio internacional. Entonces, por eso es que es tan importante destruir la hegemonía comunicacional de esta izquierda transnacional, que lo que hace es proteger a este tipo de delincuentes. Yo no veo que a pesar de que el 28 de julio ganó la alternativa democrática, nadie esté denunciando y poniéndole a esta dictadura todas estas definiciones con todas sus letras en mayúsculas: terroristas, cómplices, narcotraficantes, traficantes de personas, no solamente de drogas, y que los protegen con el dinero del Estado también. ¿Por qué deciden callarse la boca estos medios de comunicación internacionales? No se entiende. Mira, aquí voy a rescatar lo que han dicho varios sobre esta dictadura. Es que ya hasta el término de dictadura es algo que tú le das una connotación política, algo que la dictadura, este chavismo no tiene nada de político, ellos no son un movimiento político, ellos son una mafia delincuencial, son un movimiento, una organización criminal transnacional. Entonces, aquí no estamos lidiando con un Estado, no estamos hablando con alguien que no quiere entregar unas elecciones porque se quiso volver dictador, aquí estamos hablando con una mafia, una delincuencia organizada, con un crimen organizado que ya aplica, se volvió transnacional porque opera en toda América Latina y Europa. Y tiene un narcotráfico que ahora involucra desde Caracas hasta Afganistán para meter drogas en Venezuela a través de África. Dime tú si esto no es una banda criminal, una organización criminal transnacional. Entonces, a este punto hay que tratarlos como los que son y hay que aplicarle la ley y la justicia propias para ese caso, porque estos no son simplemente unos funcionarios alzados, son tremendos delincuentes. Y sigamos de noticia aquí. ¿Qué significa Sí. para Maduro que Lula y Petro aún no reconozcan la reelección, Jorge? ¿Qué significa eso?
Bueno, te digo una cosa, Lula sí termina teniendo tremendo lelo porque lo que está haciendo es el papel de incompetente en estas negociaciones, pero vamos a ver qué dice Efecto Cocuyo. Y aquí traemos unas declaraciones como la es la de Eduardo Bolsonaro y vamos a ver, porque en el programa La Noche de NTN 24, el diputado de Brasil con la mayor votación en la historia de su país, Eduardo Bolsonaro, afirmó que en la realidad lo que están haciendo es dar más tiempo para Maduro e intentar bajar la presión de las personas que están en las calles. Y efectivamente lo que quieren es normalizar la situación que hoy hay en Venezuela, normalizar que se roben elecciones cuando no es el resultado que tú esperabas, normalizar meter preso de activa y por pasiva a todo el que piensa distinto, sin importar que sea alcalde, periodista, niño, adolescente, anciano o político opositor, no importa. Y además dice lo siguiente, el politólogo Luis Shenoni, director del programa de estudios de seguridad de la University College of London, indicó al CNN que en la tradición diplomática de Brasil siempre tuvo una posición mediadora en conflictos territoriales o sucesiones o cambios de régimen, con los objetivos de consolidarse como un agente de resolución de controversia y aportar estabilidad. Y aquí, como estamos viendo, no solamente Sheinbaum está asumiendo la presidencia dando pasos hacia la infamia, porque es que, ya lo hemos dicho claro, Luis Ignacio Lula da Silva va a quedar en la historia brasileña como el único presidente que no ha sabido cumplir su rol o cumplir el rol histórico de un Brasil que ha sido garante de la estabilidad en la región, que ha apoyado y ha sido un mediador en conflictos territoriales, como bien dice aquí el politólogo, y que lo único que están haciendo, como dice el hijo de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, es darle tiempo a esta dictadura, normalizar, apoyar a que lo que ocurre en Venezuela sea normal. Porque ya dijimos, Venezuela está dando lamentablemente un precedente negativo y peligrosísimo. Porque ya vimos cómo el TSJ de un firmazo aprobó los resultados electorales sin mostrar ninguna acta, porque el día de hoy Elvis Amoroso no ha mostrado ningún resultado, no ha mostrado ninguna acta. Y lo mismo puede ocurrir en Brasil, lo mismo puede ocurrir en México, lo mismo puede ocurrir en Colombia. Es que Eso es el resultado. mi punto es aquí, ¿qué es lo que persigue Lula y Petro si no es la continuación del chavismo en el poder? Porque sí, Brasil es gigante regional y está bien que por ser tan grande, también no solamente geográficamente, sino de economía, quiera asumir un rol preponderante como este mediador internacional allí puesto en esta región. Perfecto. Pero señor Lula, usted no está dando la talla. Entonces, ¿qué es lo que usted persigue? Si quiere defender a Maduro en el poder, dígalo entonces. Porque hasta cuándo vamos a estar con este cuento que bueno, que presente las actas. No, que entonces no va a reconocer a Maduro, pero tampoco va a reconocer a la oposición. No, pero esto es literalmente lo que dice Eduardo Bolsonaro, están dilatando la situación, tratando de que Venezuela entre en todo el cauce de la normalidad y después ellos quedan como que, bueno, yo aquí intervine, fui mediador, ¿sabes? Como la gente que miente en sus currículum, aquellos que mienten, que siempre gigantifican todo eso que hicieron los trabajos como para lo acrecentan a ver si por casualidad tiene más relevancia. Así va a ser Lula en su informe de entrega de presidencia. Bueno, mediador clave principal en lograr la estabilidad política en Venezuela. Señor, usted no hizo nada. Eso es ridículo. Y dijo que iba a llamar a Maduro, ni siquiera lo llamó. Entonces, mi pregunta aquí, que se sinceren. ¿Qué es lo que quieren? Protagonismo. Si van a querer protagonismo, por lo menos háganlo bien, ¿no? Y no hacernos perder el tiempo a todos. Sin embargo, la nota está a Totalmente. mitad, ¿verdad, Jorge? Porque ahora tenemos que ir por Sí. Petro. ¿Y qué dice Y es aquí sobre que Petro? también, exactamente, y aquí también seguimos con la nota, pues Eduardo Bolsonaro también agregó, Petro está más cercano a Nicolás Maduro que cualquier otro demócrata, Que sí, ¿no? sugiriendo un posible endurecimiento de las políticas en Colombia que emulen las del régimen venezolano. Y es que ya lo hemos venido denunciando, ya hemos venido denunciando que esta complacencia, que esta amistad tan extraña que hay entre Petro y Nicolás Maduro, no solamente va por temas históricos, puesto que guerrillero se entiende con guerrillero. El guerrillero que está en Nariño se entiende con el guerrillero y terrorista que está en el Palacio de Miraflores. Sino que también vienen unas elecciones en Colombia y por la Constitución la reelección no está aprobada y este señor la quiere cambiar. Este señor está como Chávez diciendo que hay golpe de Estado en cada esquina y detrás de cualquier piedra, cuando no la hay, cuando lo que ha mostrado es una incompetencia total para gobernar su país. Y lo que más se ve y lo que más preocupa es precisamente esto,
que lo que dice el canciller, que ya lo vimos, el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto no se disipen esas dudas del 28, lo cual no se ha hecho y ha debido hacerse de acuerdo al sistema legal venezolano el pasado 28 de agosto. Y dan como fecha límite el 10 de enero para reconocer los resultados y ver qué pasó en Venezuela. Es decir, que en lugar de presionar y de presionar a un país tan inestable como Venezuela, que comparte la frontera más grande con un país vecino como es Venezuela y Colombia, siguen estirando la arruga al mismo estilo de Lula da Silva. No se entiende, pero ¿qué sí se entiende? Que estos guerrilleros se apoyan entre ellos, que el ELN tiene lamentablemente a este señor entre la espada y la pared con atentados terroristas y en lugar de defender al ejército de Colombia, en lugar de defender a los ciudadanos de bien, sigue jugando aquí un rol de guardia petroliana para los dictadores Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Mira, ahora, sabes que entre los países no existe amistad, sino existen intereses, ¿no? Y por eso la política internacional siempre se alinea entre los países que comparten intereses o quienes tienen más intereses por una cosa que otra, o quienes simplemente van con intereses opuestos. Ahora bien, aquí yo trato de entender algo. Yo entiendo que hay intereses monetarios, de plata, de cuestión, de hacer negocios y todo. Ya sabemos cómo Petro ha tratado de comprarle gas a PDVSA, pero de todas maneras PDVSA está tan quebrada y destruida que ni siquiera logran hacer funcionar los gasoductos del lado venezolano hasta el lado colombiano. Y así sucesivamente. También sabemos los intereses que tiene Petro para que la guerrilla colombiana no esté en Colombia, sino que se mueva a Venezuela, porque eso es como cuando tú tienes una escoba, ¿no? Vas barriendo el polvito, lo está haciendo, está barriendo el polvo y la podedumbre para la cera al vecino y el vecino que le abre las puertas, en este caso que Maduro, que ha recibido toda esa cantidad de guerrilleros feliz de la vida. Ahora bien, aquí fíjate tú lo desconcertante. Quitemos a Petro, no voy a hablar de Colombia porque el pueblo colombiano ha sido consecuente con todo esto, han apoyado la causa democrática y también lo dejan muchas veces en los comentarios. Pero veamos los demás países de la región que todavía siguen con estas posiciones tibias. Todos están afectados por la migración. Y ahí parece un ciclo vicioso. Detesto la inmigración veneca, como ellos nos llaman, y entonces todos esos países dicen que Venezuela simplemente le ha traído toda la criminalidad que ha existido, porque entonces parece que toda Latinoamérica, ahora yo no sabía que América Latina entera era Suiza y Noruega, y simplemente después que llegaron los venezolanos, América Latina se volvió América Latina, porque eso parece que según los medios de comunicación internacionales de la región. Entonces, toda la región detesta la inmigración venezolana, pero al momento de ser críticos, atacar, aislar y simplemente callar a una dictadura, bueno, ahí vienen las posiciones tibias. Entonces, ¿cuál es ese ciclo vicioso? ¿Quién está ganando plata allí? ¿Cuáles son los intereses? ¿Quién se está haciendo un billete con todo esto? Porque aquí la pregunta es sencilla, ¿cuánto dinero están haciendo? Ya sabemos que el narcotráfico y la guerrilla tienen esos bolsillos a tope porque se encontraron a un pendejo que está en Miraflores que por su propia cobardía les paga y les deja y se ha asociado con ellos y se hicieron un montón de real. Pero el resto de la región, ya sabemos que Brasil, como tú bien has puntualizado, con el PCC, ¿no? Que se llama el partido, no sé qué Correcto. cosa, el movimiento, están aliados con el Tren de Aragua y tienen toda la minería ilegal en el sur de Venezuela, que es el norte de Brasil, y también tienen tráfico humano por ahí, y todas puras atrocidades. Entonces, los narcotraficantes mexicanos también han hecho la panacea en Venezuela con toda esta situación. Entonces, ¿aquí qué vemos? Posiciones tibias que vienen de ciertos gobiernos que se están metiendo una Boloña de Real de una manera u otra, ¿no? Y estas no son especulaciones, señores, eso está ahí, son los medios de comunicación, todo eso ha salido, se sabe, es público y notorio cómo Venezuela se volvió el epicentro de todos estos grupos delincuenciales. Entonces, tú me entiendes lo que te quiero decir, Jorge, que Claro, claro. Y al final de cuentas, en definitiva, Daniel, yo te entiendo todo esto, porque es que dinero se está haciendo, dinero está haciendo este que está en pantalla, el otro que está en pantalla, con esta migración masiva de venezolanos, a pesar, y una vez más, tienen un discurso estos socialistas para hablar del humanismo, del prójimo, del amor por el otro, y por qué no buscan maneras de reducir la cantidad de migrantes que están cruzando por el Darién ilegalmente? La cantidad de familias que están muriendo ahí intentando cruzar el Darién por la dictadura venezolana. Ah, no, porque es que les llega una cantidad de dinero a través de estos grupos irregulares, como lo es como el PCC, como tú bien dijiste, primer comando de la capital. Pero nada nuevo bajo el sol. Lamentable. no, ¿Y qué significa para Maduro que Lula y Petro aún no reconozcan su reelección? Que vamos a seguir hasta el 10 de enero con gobiernos fronterizos con Venezuela
tibios ante la situación que ocurre. Entonces prepárense porque si en menos de 10 años 7 millones de venezolanos huyeron de Venezuela, en menos de 10 meses van a huir 7 millones más de venezolanos por la situación que hay en Venezuela. Y preparen a sus instituciones y preparen a las ciudades, preparen a la población porque lamentablemente es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar y van a tener que asumir ese peso demográfico en sus países. Ya me imagino a Claudia López de Bogotá quejándose que por culpa de los venezolanos y todo lo demás, porque eso es un ciclo vicioso. Ellos apoyan estos movimientos que generan migración para después poderse quejar de la migración y, después, y Claro. tener un discurso electoral. Entonces, es muy fácil quejarse de los venezolanos, pero seguir siendo complacientes con la dictadura que te mandan más migrantes para entonces tú echarle la culpa a los migrantes y así excusarte de tu incompetencia como gobierno. Y así sucesivamente. Lo hemos visto en todas partes del mundo, no es solamente una cosa latinoamericana. Y ahora vamos con Cubanet. Y es que fíjate tú qué gracioso. La imagen es de Cubanet y ellos mismos usaron el avión de Conviasa. Yo no, esto no es un montaje mío. No hay dinero para comer, pero sí para viajar. ¿Y qué dice? Bueno, en medio de una grave crisis económica y sanitaria en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel viaja, bueno, dictador Miguel Díaz-Canel, ¿no? Deberíamos decirle, viaja a México acompañado a su esposa Liz Cuesta, cuyos gastos de viaje a nivel de una figura presidencial generan fuertes críticas. Mientras la población cubana sufre largas horas de apagones, escasez de alimentos y medicinas y un colapso de servicios públicos, se cuestiona la justificación de estos viajes oficiales, especialmente de la presidencia de Cuesta, quien no tiene un cargo formal en el gobierno. El viaje ocurre mientras el canciller cubano Bruno Rodríguez denuncia a la ONU los efectos del embargo estadounidense en la economía cubana, argumentando que las sanciones son responsables de la crisis, la salud y la alimentación. Es que tú ves que son de manual estos tipos. Sin ¿No? embargo, los críticos señalan que lejos de priorizar los recursos en resolver estos problemas, el gobierno parece dedicar fondos a viajes y actividades de placer que no responden a necesidades urgentes del país. ¿Les Mira, suena par de, a alguien? bueno, precisamente por eso, un par de cosas te voy a decir acá. Número uno, oye, de verdad que como nos decían varios cubanos amigos de nosotros, Venezuela fue el mejor estudiante de Cuba y hoy el estudiante superó al maestro, sobre todo con los apagones que ocurren en Venezuela y que son costumbre en Cuba. Es más, los cubanos tienen este chiste porque es que algo que también caracteriza a los pueblos cubanos y venezolanos es que, y a la ciudadanía de bien, ojo, es que usamos el humor para intentar vivir y sobrevivir el día a día, sobrellevar el día a día. Y los cubanos ya no hablan de apagones, sino de alumbrones. Y festejan cuando finalmente hay un alumbrón que ilumina un poco sus ciudades y sus hogares. Y por el otro, yo creo que Cubanet y los ciudadanos de bien cubanos lo tienen clarísimo. Todos quieren nosotros en Venezuela también que estos dictadores agarren un avión de Conviasa y se vayan para el infinito y más allá, como tú bien has dicho, pero ojo, que lo devuelvan, porque eso es lo que hacen, agarran los bienes del Estado y se los roban, porque para ellos piensan que eso es de ellos, pero ojalá agarren todo, es más, yo les pago los pasajes a todos estos dictadores de Cuba y Venezuela, los montamos a todos en un Conviasa y que se vayan al país de destino que quieran. Tal cual, Jorge, tal cual. Y mira tú como todos saben, ¿no? Los cubanos no dejan los comentarios. No saben que de nada de embargo. Estos tipos se cogen todos los reales, mandan a los cubanos a trabajar en calidad de esclavos, porque ustedes que creen que todos esos médicos cubanos reciben salarios. Los salarios se los pagan al régimen de Cuba y el régimen de Cuba se coge esos reales, se los mete en el bolsillo y se los gasta y se da una buena vida. ¿Tú sabías, Jorge, que incluso hay cubanos trabajando como esclavos en la construcción en Polonia y en Bielorrusia? Y hay muchos mercenarios cubanos que han mandado a luchar en Rusia y esa plata no se la paga Putin a esos pobres cristianos que están ahí en la línea de frente como carne cañón. Se los paga Díaz-Canel. Entonces ahí está Díaz-Canel con sus buenos trajes y su mujer también gorda como una cochina, comiendo y viviendo y disfrutando y vistiéndose ropa de marca. Es que todas estas dictaduras son de manual. ¿Y cuál es el manual de ellos? Jorobar, destruir la vida, la calidad de vida del pueblo y enriquecerse ellos para vivir como unos cochinos que son unos cerdos. Así mismo es. Bueno, en materia internacional, Jorge, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos finalmente a una noticia que nos despertó lamentablemente esta semana con un conflicto que ya alcanza niveles peligrosísimos, que es lo de Irán lanza al menos 200 misiles contra Israel. Nada más y nada menos que uno de los aliados favoritos del régimen venezolano, de la dictadura venezolana, que hace lo que son ellos. Atacar, violentar, destruir, asesinar al que piensa distinto y en este caso Irán lanzando 200 misiles a Israel. Y la traemos acá a pesar de ser noticia antigua porque ya hemos visto cómo este conflicto puede seguir escalando, lamentablemente, dado que Netanyahu avisó, declaró en días anteriores, ayer si recuerdo bien, que Irán no se va a salvar de lo que acaba de cometer, que Irán va a pagar muy caro
el ataque a la ciudadanía israelita, al pueblo judío. Y algo aquí peligrosísimo también, porque hemos visto cómo Maduro sigue apoyando a esta dictadura y peor aún, sigue despotricando en contra del pueblo de Israel. Yo lo traigo acá a simplemente hacer historia. El último mandatario venezolano que intentó o que habló mal en cadena nacional de Israel, desde sus entrañas, decía él, odio al pueblo de Israel, terminó básicamente muriendo a través de sus entrañas. Así que yo te digo lo siguiente, Maduro, usted quédese tranquilo, sigue insultando si quiere, yo no lo voy a estar corrigiendo, siga dándole duro al pueblo de Israel, que la misma historia, el mismo Dios que está allá arriba, lo va a hacer pagar por todos sus pecados. De una manera u otra, tarde o temprano terminar visitando a Chávez por ahí abajo y a Fidel. Pero hay otra cosa interesante, Jorge, de toda esta escalada de violencia, este hecho lamentable que está pasando en el Medio Oriente, es que este aliado fundamental, que es Irán, ahora está muy ocupado porque ahora tiene mucho miedo, ¿no? Porque les pasó a Irán las veces anteriores que trataban de meterse con Israel, llevaron palo parejo y ahora deben estar en máxima alerta de lo que puede ser el contraataque. Y mi pregunta es aquí a Maduro, oye, el que está, bueno, ya hace rato que no tenía la Guardia Revolucionaria iraní cuidándolo, ¿no? Por eso ahora se pasó a los guerrilleros colombianos. Pero de todas maneras, Maduro, no sé, porque ahora esos aliados tuyos que te mandaban gasolina chimba y que estaban por ahí prestos a ayudarte con sus cuerdas, sus hordas del terror, sus fuerzas de represión, ahora están muy ocupados con un conflicto interno en su propia casa. Igual que Putin, que está muy ocupado con el tema de Ucrania. Entonces, ¿quiénes te quedan de aliados? Bueno, sí, te queda Cuba y te queda Nicaragua, ¿no? Que no son para nada tampoco elementos para Yo, yo, descartar, pero yo solamente te puedo decir, Daniel, porque es que el amigo chavista que le gusta decir que todo este tema de escasez es culpa de las sanciones. Cuando mal recibíamos esta gasolina mal importada de Irán, ahora con este conflicto que está en las puertas de este país del Medio Oriente, como lo es Irán, olvídense de recibir gasolina, olvídense de recibir cualquier tipo de suministro desde allá. Entonces no le sigan echando la culpa a las sanciones, que no las hay, señores, sino a un conflicto como el de Irán. Si antes recibimos esa gasolina, que lo que hacía era con dos llenadas del tanque, destruías el carro, ya no la vas a recibir. Eso es lo mínimo que va a ocurrir para Venezuela y para el resto del mundo. Pero vamos a ver cómo escala esto y lo mantendremos a ustedes informados, tal vez acá o en nuestra cuenta de Instagram, que una vez hacemos más el llamado a que nos sigan por ahí, porque estas noticias son escalan y continúan diariamente y escalan en cualquier minuto. Así que por Instagram estaremos más que todo actualizando este tema de noticioso. bueno, en pantalla el número de presos políticos que hasta la fecha el Foro Penal no los ha actualizado y esperemos que este número no siga creciendo. Todavía siguen 68 adolescentes encarcelados y completamente incomunicados de una manera injusta e inconstitucional. En pantalla tienen los números de teléfono tanto de Provea como de Foro Penal, por si usted conoce a alguien, algún familiar, pariente, conocido, vecino, compañero del colegio, compañero de trabajo que ha sido detenido injustamente y no tenga ningún tipo de atención ni atención jurídica, representación jurídica, pueda contactar pues a Foro Penal y a Provea para hacerlo de esa manera. Ahora bien, en pantalla los nombres de aquellos venezolanos de bien, aquellos venezolanos cuyas vidas fueron cegadas por esta dictadura simplemente por protestar en reclamo de libertad, justicia y democracia. Que la nueva Venezuela democrática, esa buena Venezuela de bien que se nos viene, esa Venezuela de progreso y de futuro y sin el odio del chavismo, más nunca nadie tenga que morir por reclamar justicia y que más nunca nadie tenga que morir por reclamar democracia. Así mismo es. Y hoy no traemos una oración, traemos más bien una reflexión que justamente nos la dejó ayer uno de nuestros oyentes, de nuestros queridos oyentes en los comentarios, y habla sobre Isaías 49, capítulo 49 de la Biblia, puesto que esta profecía de Isaías es realmente asombrosa, como se lee, que Dios menciona cómo formará y restaurará a las tribus de Israel para su gloria, y así tenemos que entender cómo Dios, en esta lucha que principalmente es espiritual por la reconstrucción de Venezuela, también va a restaurar al pueblo venezolano y a estos pueblos destruidos por estas dictaduras del siglo XXI. Pero leamos qué dice aquí la Biblia en Isaías 49, versículo 24 al 26. ¿Será quitado el botín al poderoso o serán liberados los cautivos legítimos? Pero así dice Jehová, aún los cautivos le serán quitados al poderoso, y el botín será arrebatado al tirano. Y yo contenderé con el que contienda contigo, y yo salvaré a tus hijos, le dice Dios a Jacob.
Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy su Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordamos una vez más esta reflexión, puesto que esas preguntas que están en la Biblia escritas hacía muchísimo tiempo, hoy son las mismas que nos hacemos nosotros. ¿Es que acaso Dios no escucha nuestras plegarias? ¿Es que acaso a estos dictadores no se les va a arrebatar el poder? ¿Es que acaso nosotros, los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, nunca seremos liberados de esta desidia? Pero fíjense que sí, sí lo vamos a hacer. Y los traemos porque la Biblia, como ya hemos dicho aquí en programas anteriores, tiene un poder transformador de ansiedad en calma, de desesperanza en esperanza, odio en amor. Y estas palabras hoy transforman esa desidia, ese miedo en valentía y en esperanza de un camino que efectivamente va a conducirnos en su debido tiempo a la regeneración del pueblo venezolano, nicaragüense y de toda nuestra América en general. Amén. Amén. Y hemos llegado al final con la caricatura del día y ahí podemos ver los tres ojos morados, ¿no? De la verdad indeludible, con ese golpe que le dieron en la cara a estos tres tipejos de la dictadura. Y es tal cual, nadie puede ocultar esta verdad por más que ellos se resistan. Y esta verdad se impondrá, Jorge. Yo no sé cuándo, no quiero vender expectativas. Nadie sabe cuándo va finalmente caer esta gente, nadie sabe si será el 10 de enero, ojalá sea así, pero de que finalmente en Venezuela se impondrá la libertad y la justicia, sí pasará. De eso estoy Así seguro, es. eso quiero estar seguro. Y bueno, el que le diga de la fecha exacta, desconfíe, porque esto, la verdad, es un análisis difícil de hacer, una proyección totalmente inviable. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si les gustó el contenido, por favor, suscríbanse al canal, denle like, porque eso nos ayuda muchísimo, cada like con el que usted nos deja por aquí. Y bueno, la invitación es a vernos mañana a esta misma hora, por esta misma vía, a ver qué nos deparará el día de mañana.